Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Nuevamente, la elección de dirigencia en Morena se suspendió. Este martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó modificar la convocatoria para incluir el principio de paridad de género y asegurar así la designación paritaria en la presidencia y la Secretaría General de ese partido político. Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral, el INE, responsable de este proceso, aprobara la convocatoria sin contemplar la paridad de género. El actual presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una impugnación, tras lo cual el tribunal determinó frenar el proceso en tanto el INE modifica la convocatoria. De las 105 personas que se registraron para ocupar alguno de los cargos en disputa, el INE aprobó 71 candidaturas, 36 para la Secretaría General, de las cuales solamente 9 son mujeres, y 35 para la presidencia Morena, de las que solamente 2 corresponden a una mujer. Además, el INE deberá explicar cuáles criterios empleó para definir que la militancia y simpatizantes de Morena participen en una primera encuesta de reconocimiento para que de esas 71 candidaturas sean electas solamente 12, 6 por cargo para contender por la presidencia y la Secretaría General de Morena. ¿Qué piensa la mesa? ¿Es una resolución pertinente la del tribunal? ¿Las impugnaciones traen doble agenda? ¿O realmente el INE fue omiso respecto al tema de la paridad? ¿Y quién gana y quién pierde con esto? A ver, Alejandro, como simpatizante de la 4T de Morena, que seguramente vas a participar, bueno, si te llegan a llamar, ¿cómo ves esta resolución del tribunal? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lleva 30 años de existencia. Yo creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino y hacer una evaluación de su funcionamiento. ¿Qué tanto ha funcionado esta institución como última instancia jurídica para dirimir problemas electorales? Y lo que hemos visto en estos 30 años es que no han logrado generar jurisprudencia estandarizada, objetiva, imparcial, sino más bien son fallos que se ajustan a lo que el cliente del momento pida, al grupo del cual las carreras políticas de los magistrados dependen, su futuro político. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Electoral con la elección interna de Morena, francamente, es una aberración. Es la privatización de la democracia interna de un partido y el outsourcing, porque el tribunal le avienta la bolita al INE, el INE se la avienta a las encuestadoras y finalmente serán empresas privadas quienes determinen el futuro del partido más importante en este momento del país y del país para no irnos más lejos. Entonces, la verdad es que habría que hacer una porque esa fue la propuesta que hicieron los mismos militantes, la otra, ¿no? Es que perdón, no te escuché. Sí, te preguntaba que si esa no fue más bien el consenso. Pero acabo nada más la idea. Ok, a ver. El Instituto Nacional Electoral tendría como órgano garante de la constitucionalidad que desacatar esta resolución porque es completamente ilegal y contra los estatutos de Morena, que tiene sus métodos de elección interna claramente establecidos. Y aquí lo de la cuota de género, pues más bien parece un pretexto para poner de acuerdo a quién se queda con la presidencia y quién se quedaría con la Secretaría General, pero finalmente no es la militancia quien está decidiendo esto, sino que más bien se escoge un proceso que va a determinar el resultado. Esto es, quiénes son los candidatos más conocidos, no los más idóneos, no los más representativos de las causas del partido, sino los más populares. Yo decía, pues si ponen a Belinda, cumple con todos los criterios de elegibilidad, cumple con el criterio de ser simpatizante o sentirse adscrita a Morena, y cumple, por tanto, podría ser con esta superpopularidad que tiene la siguiente dirigente. Es así de absurdo y de aberrante lo que está pasando con el tribunal y cómo una institución del viejo régimen quiere determinar el futuro del nuevo régimen. A ver, pero nada más una pregunta ahí, porque yo había entendido que la decisión de que fuese una encuesta había sido tomada de manera interna y que habían sido los mismos participantes en el proceso quienes habían decidido que así fuera, que se le había pedido al INE, y yo lo que entendía más bien es que el tribunal lo único que estaba pidiendo es que hubiese paridad. Ahora, yo no entiendo cómo va a funcionar la paridad, porque si en una de estas gana la presidencia alguno de los candidatos hombres, entonces si la Secretaría General la gana otro hombre, entonces ¿quién va a quedar? ¿La primera mujer que quede en segundo lugar? Primera mujer, sí. Bueno, pues entonces ahí en efecto se decide, y ahí sí no la militancia, sino un proceso en el cual yo sí creo que la paridad debería ser respetada por todos los partidos. Pero déjame escuchar a la otra militante, a la que sí es militante Morena. ¿Qué opinas tú? ¿A quién beneficia esto? ¿A quién perjudica? ¿Te gustan las reglas tal y como están? Bueno, a mí me parece que si bien no nos gusta la intromisión del tribunal y del INE, pues fue lo que quedó al final, porque había un grupo que toma decisiones en el partido y que estuvo aplazando la renovación de la dirigencia y aplazándola y aplazándola y aplazándola a conveniencia, y al final hubo militantes que no estuvieron de acuerdo,
y lo que hicieron fue solicitar la ayuda del INE y del tribunal, y me parece de lo más legítimo del mundo, cuando el CEN del partido no está sirviendo para solucionar los problemas y para ponerse de acuerdo, y nada más está emplazando el tiempo, pues sí creo que es necesario que alguien intervenga, porque ya teníamos mucho tiempo pasando por esto, no sabíamos qué estaba pasando, y es muy triste porque un partido tan grande y tan importante, teníamos prácticamente 1 año y medio discutiendo por dónde íbamos y cómo íbamos, y que si no estaba, y es importante lo que decía Alejandro hace un rato, porque justo la idea de hacerlo solamente entre militantes era llevar a cabo todo el proceso con un padrón del 2014. Casi nadie está inscrito en el padrón del 2014, ni siquiera la gente que defendió Casillas, ni siquiera la gente del obradorismo. Es absurdo porque tuvieron por lo menos 3 años o 4 años para ponerse al corriente con el último padrón y no lo hicieron. Y tuvieron 6 meses o un poco más de 6 meses, casi 1 año, para renovar junto con la militancia, con el proceso que querían, el CEN del partido, y no lo hicieron tampoco, y creo que al final estamos aquí y es consecuencia de quienes tomaron decisiones y que hoy quieren venir a culpar al proceso cuando fue con lo que quedamos. Ahora, volviendo al tema de la paridad, evidentemente fue muy importante la impugnación que metió la compañera central, y porque creo que si no lo hubiera hecho ella nos hubiéramos tardado mucho se hubieran tardado mucho en darse cuenta que necesitábamos paridad, que es absurdo. Ahora creo que lo lógico sería que ya nos dieran cuáles son los lineamientos desde el tribunal, porque si ya todo se está llevando a cabo desde el tribunal, eso ya no se va a discutir. Que nos digan cómo se va a hacer, porque el proceso para elegir a los candidatos y las candidatas ya empezó. Y si nos hubieran dado paridad, seguramente muchas mujeres se hubieran inscrito a la dirigencia y a la Secretaría General. Entonces, es un problema desde el origen. Creo que se tardaron mucho tiempo, y la respuesta, quiero decir que la respuesta de Lorenzo Córdoba fue: ay, pero pensamos que el tribunal lo iba a decir, y el tribunal se está portando precisamente como un tema de años. Si ustedes me dicen, pídanme que yo concederé, y a mí me parece absurdo que tengamos que pasar por esas cosas, porque la paridad está en la Constitución. Es correcto. Martín, ¿cómo lo ves tú? Y si te llegan a llamar, ¿qué vas a decir? ¿Que simpatizas con Morena, que eres militante? Porque ¿cómo van a comprobar eso? Tampoco me queda muy claro. ¿Podría participar cualquier persona? ¿Van a ser llamadas aleatorias? ¿Tú participarías en este proceso? Sí, diría que no simpatizo, entonces ya me quitarían de la encuesta, creo, pero si no, pues ya les diría. Pero no, a ver, o sea, fuera de lo legal, que Estefanía tiene razón, pues la paridad es un principio que irradia a todo el proceso electoral, y lo del INE creo que sí, aquí sí le mandó la pena al Tribunal Electoral. Pero lo interesante es lo que dice Alejandro también, hay algo de fondo, ¿no? Y que tú has estudiado muy bien también. Y antes que nada, también lo que tú dijiste en Twitter, ¿no? Que creo que es muy importante. Se me hace muy buena noticia que jóvenes están participando en este proceso interno, ¿no? Sea como sean las reglas, sea todo lo complicado que se ha vuelto todo esto, me parece muy bueno que jóvenes menores de 30 años estén ahí, porque en los otros partidos la verdad es que eso no se ha visto, entonces eso sí lo reconozco. Ahora, el problema que estamos viendo es cómo pasas de un movimiento a un partido, ¿no? Y en politología hay muchísimo escrito sobre eso, porque un movimiento es en sí mismo amorfo, sin ideas claras o muy flexible, y tienes que pasar a institucionalizarlo con reglas claras, que no se ha podido. No es fácil. Pero no se ha podido, ¿por qué? Porque el partido tiene 3 características básicas, por decirlo así. 1, debe tener una ideología. 2, debe tener la capacidad de motivar a los militantes, es decir, a ciudadanos que se quieran subir a un vehículo político para expresarse. Y 3, tiene que tener capacidad ejecutiva, ¿no? Y ese tránsito es muy complicado, y lo estamos viendo con Morena. O sea, llevan, no sé, ya enfrascados en una disputa interna más de 2 años desde que ganaron, y no se acaban de poner de acuerdo. Yo creo que es por la naturaleza misma. Ahora, ¿qué es lo que creo que debe pasar, ¿no? Después de que vamos a ver muchos reveses, yo creo que en tribunales, etcétera, es que tengan ideas claras. Y el único que yo he visto que realmente, y tienen 2 opciones, ¿no? O se vuelven un partido tradicional, que eso sería el acabose, o un partido López Obradorista, ¿no? Y eso lo tienen que definir los militantes de Morena. ¿Qué es el López Obradorismo? Y ahí sí la reconozco, el único que ha hecho un esfuerzo ideológico es Gibran, ¿no? Porque está entregando lo que escribió, y eso sería el López Obradorismo. Ahora, no sé si López Obrador crea que eso es lo que él piensa, porque como populista yo creo que no le gusta que lo vayan a enmarcar en una institución. Sí. Pero bueno, el debate se tiene que dar, y qué es lo que se llama Morena todavía no sabemos, y nos vamos a tardar, y es un partido muy importante. Claro. Ana, ¿cómo ves esta pugna en el partido, que es el principal partido, al menos en el Congreso, el partido de mayorías, el partido del presidente, y que ahora tiene ese problema interno?
Pues decirles que pues bienvenidos a hacer un partido y bienvenidos a pues como funciona la democracia, pues, o sea, yo estoy segura que ellos todavía no terminan, porque todavía no termina de consolidarse, como dice Martín, como pasando un movimiento, un partido, y sin embargo ya tuvieron bastantes años para hacerlo. Lo que yo creo que ha mermado esto, pues, es los lamentables pues, dirigentes que han tenido, la dirigencia del que viene saliendo y que trae todo este proceso, ¿no? Primero nada más retomar algo que había dicho Ale en el programa en el bloque pasado, pues qué triste, qué corto de entendimiento que pueda reconocer que existen distintos tipos de feminismo dentro de Morena, pero no reconozca que también hay feminismo afuera de Morena, y hay feminismo en esas mujeres que dicen que somos de derecha y que bla, 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 o sea, por ser una mujer que levanta la voz contra la violencia contra las mujeres, ya eres feminista. Y por eso la paridad de género me resulta muy grave, porque pocas veces Lorenzo Córdoba me hace enojar como me hizo enojar ahora, O sea, ¿cómo se atreve a decir que no incluyó en la convocatoria para las y los candidatos de la dirigencia de Morena la equidad de género? Porque interpretaron que el Tribunal Electoral ordenó garantizar en la encuesta, quitando los requisitos estatutarios que signifiquen tareas complejas y compliquen la organización de la encuesta. De acuerdo a Lorenzo Córdoba, de acuerdo al INE, quitaron la equidad de género porque complica la organización de la encuesta. Pues qué bueno, la equidad de género tiene que estar en todo. Qué bueno, y mientras más descomplicamos la tarea y el camino de los hombres, que sea mucho mejor. O sea, Lorenzo definitivamente se equivocó. Entonces, qué bien por el tribunal que le recuerda al INE que ya ningún partido, como lo está haciendo Morena, puede funcionar sin equidad de género, porque por lo menos como mi visión desde panista, yo les puedo decir que en mi institución desde hace mucho tiempo que la equidad de género mermó en nuestros órganos internos. La mayoría de nuestros órganos como institución política ya están formados con un 50-50. Todavía no es totalmente paritario, pero vamos en ese camino. Entonces, qué bueno que para la organización de la dirigencia de Morena se los exijan, porque de los 71 candidatos que se registraron, solo 9 se registraron para la Secretaría General y para la presidencia solo 2. Entonces, a mí no me interesa quién gane. Yo como mexicana espero que llegue alguien que promueva la democracia y pues el respeto hacia los demás. Pero, pues sí, qué bueno, qué mal por el INE y qué bueno por el tribunal. Bien, tengo la mano levantada, Alejandro. Bueno, rápido. En mi muy humilde opinión, no hay... El feminismo o está en contra de la prohibición del aborto o no es feminismo, es oportunismo. Ese es mi punto de opinión, pero creo que las mujeres son quienes tienen que dar este debate. Oye, no, lo otro, yo digo, lo de paridad de género, bueno, se salva algo del árbol caído, se tenía que corregir eso, pero no corrige el error esencial de que un órgano del viejo régimen esté determinando el futuro de la principal fuerza política. Y creo que va a ser la primera vez que discrepo aquí en esta mesa con mi querida compañera Estefanía, pero no creo que sea tarea del Tribunal Electoral y de los 7 magistrados venirnos a decir cuáles tienen que ser los criterios. Precisamente ese es el problema de la elección, que este órgano está determinando paso a paso. Pues mejor que ya nos digan quién quieren que sea el presidente y que ya lo impongan de una vez, porque efectivamente la naturaleza del proceso está determinando el resultado. Y aquí es un concurso no de idoneidad, sino es un concurso de popularidad. Sí. Finalmente, Martín, 30 segundos tenemos. Bueno, le doy 15 a Estefanía porque es militante Morena. A ver, nada más lo de la institución del viejo régimen, pues todos son del viejo régimen, ustedes no han construido nada, Alejandro. O sea, entonces eso sí está medio. Y lo que pasa es que no hay reglas claras en el partido, por eso está llegando todo el tribunal, ¿no? Sí, hay que ser críticos también con la forma interna, eso sin duda. Sí. Bien. Y velos finalmente, rapidísimo, por favor. Sí, yo diría que tendría que, ya con las reglas como están ahorita y con la falta de claridad que hay dentro del partido y de los lineamientos del partido también, tendría que haber un debate para que no sea un concurso de popularidad efectivamente, y creo que muchos no están empujando el debate como tendría que haberlo, y creo que tendría que haber sí o sí un debate. Bien. Nada más recordar, este fue el tribunal que impuso a Felipe Calderón en la presidencia y que le dio la presidencia del PRD a los chuchos cuando perdieron en las urnas. Es verdad. Bueno, déjame hacer una pausa. Al regresar, Claudia Sheinbaum presentó su segundo informe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Ella habló de austeridad, de iniciativas para frenar la violencia feminicida y de la estrategia seguida por su gobierno para enfrentar la pandemia por COVID-19. ¿Cuál es el balance de nuestros panelistas de la gestión de Sheinbaum? Regresamos justo con este tema, a punto y contrapunto después de la pausa. No te vayas.